Buen día, bienvenidos. Somos estudiantes de la Universidad Domingo Sabio, materia de Derecho Internacional Público. Los integrantes son Omar Maidana Flores, Ingrid Catunta Yanarico, Dionisio Choque Tarqui, Ángel Luis Choque García, Angélica Tica Vargas, Marco Antonio Justiniano Vargas. Bienvenidos a Derecho y Democracia. En el episodio de hoy profundizaremos en la opinión consultiva 28/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida el 7 de junio de 2021. Analizaremos el impacto de esta opinión sobre la figura de la reelección presidencial indefinida. Los estudiantes compartirán su visión sobre este importante tema. Comencemos. ¿Qué son las opiniones consultivas? Las opiniones consultivas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son respuestas a consultas formuladas por los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos o por otros órganos dentro del sistema. Estas consultas pueden abarcar cuestiones sobre la compatibilidad de las normas internas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la interpretación de esta convención y otros tratados relacionados con la protección de derechos humanos. No determinan si un Estado fue en contra de la normativa de la Convención de Derechos Humanos. Son herramientas esenciales para guiar a los Estados en correcta implementación de sus obligaciones internacionales. La facultad de emitir opiniones consultivas está regulada en el artículo 64 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La importancia de la función consultiva de la Corte. La función consultiva de la Corte es vital para la protección y desarrollo de los derechos humanos en la región. A través de las opiniones consultivas, la Corte ofrece interpretaciones jurídicas que ayudan a los estados a alinear sus legislaciones nacionales con los estándares internacionales. Esta función contribuye a la estabilidad y predictibilidad en la aplicación de los derechos humanos, promoviendo un entendimiento uniforme y coherente en toda la región. La función consultiva de la Corte Interamericana es eminentemente jurídica y, según el propio tribunal, en el ejercicio de la misma, no está llamado a resolver cuestiones de hecho, sino a desentrañar el sentido, propósito y razón de las normas internacionales sobre derechos humanos. Además, la función consultiva fortalece el sistema interamericano al proporcionar un mecanismo para resolver ambigüedades y conflictos sobre la interpretación de las normas de los derechos humanos. Esto no solo asegura la coherencia en la aplicación del derecho internacional, sino que también promueve la confianza en el sistema interamericano y en la capacidad del Corte ofrecer orientación legal precisa y autorizada. Contexto y preguntas claves. La opinión consultiva 28/21, solicitada por Colombia en octubre del 2019, se centró en la figura de la reelección presidencial indefinida. La Corte fue consultada sobre si esta figura es un derecho protegido por la Convención Americana y si las regulaciones que limitan o prohíben la reelección presidencial son compatibles con los derechos políticos y los principios de democracia representativa. La Corte reformuló las preguntas para aclarar la compatibilidad de la reelección indefinida con el sistema interamericano de protección de derechos humanos. La Corte examinó cómo la reelección indefinida podría afectar estos principios y evaluó la legitimidad de las restricciones impuestas por el Estado para evitar la
perpetuación en el poder, donde nos indica en el artículo 168 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, donde establece que el mandato presidencial dura 5 años y permite una reelección inmediata por una sola vez. El objetivo de este artículo es equilibrar la continuidad en el gobierno con la necesidad de renovación de los líderes políticos, la cual promoviendo con la alternación en el poder. Este artículo ha sido enfocado de controversias debido a la interpretación que permitió la reelección indefinida en el caso de Juan Evo Morales Ayma, donde que generó un fuerte debate sobre los límites de la democracia boliviana. Por lo tanto, el respeto crítico de los límites del mandato es esencial para mantener un sistema político, democrático y equitativo en Bolivia. Consideraciones de la Corte sobre la reelección presidencial indefinida. La Corte concluyó que la reelección presidencial indefinida no es un derecho protegido por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Según la Corte, la prohibición de la reelección indefinida es una medida legítima para preservar la estabilidad democrática y evitar la concentración del poder en una sola persona. Sustentamos con el artículo 23 de la Convención Americana. Hace referencia en reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades. ¿A qué se refiere el inciso anterior? Exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en el proceso penal. Es relevante destacar que la Corte consideró que los derechos políticos, aunque fundamentales, no son absolutos y pueden estar sujetos a restricciones que busquen proteger los principios democráticos. Esta perspectiva reafirma la idea de que la protección de los derechos humanos deben equilibrarse con la necesidad de mantener un sistema democrático funcional y estable. Reflexiones finales. La opinión consultiva 28/21 subraya el papel crucial de la Corte en la interpelación y aplicación de los principios de derechos humanos en la región. Al abordar la cuestión de la reelección presidencial indefinida, la Corte reafirma su compromiso con la promoción de sistemas democráticos saludables y la prevención de la concentración de poder. También sirve como un recordatorio de la importancia de que los estados respeten los principios de democracia representativa, garantizando la alternancia en el poder y evitando la perpetuación de individuos en cargos de autoridad. La Corte proporciona una guía valiosa para los estados en la implementación de sus normas y políticas. Agradecemos a nuestros expertos por sus valiosos comentarios sobre la opinión consultiva 28/21. La función consultiva de la Corte Internacional de Derechos Humanos y su análisis sobre la reelección presidencial indefinida destacan la importancia de proteger los principios democráticos y los derechos humanos. Esperaremos que este episodio haya sido informativo y útil. Hasta la próxima.